Las cuevas están vivas y en constante movimiento. Por eso la espeleología, a caballo entre la ciencia y el deporte, estudia el misterio que ocultan estas cavidades, así como el oscuro mundo subterráneo. Sin embargo, acceder a algunas de ellas no es tarea fácil, y es ahí donde entra en juego el deporte. Esta es la entrada a la sala Alsacia Lorena. Es una estrecheza así continuada, tipo laminador, y ya después, una vez adentro, ya se abre lo suficiente, y además es una sala muy bonita porque está llena de formaciones. Podría decirse que la exploración de las cuevas no es sino una forma de conectar con los orígenes. En la prehistoria eran nuestro refugio y con el paso de los siglos se les ha dotado de diferentes usos. Además, hasta el siglo XIX se pensaba que eran la puerta del infierno. Hoy, gracias a la espeleología, sabemos que las cuevas, conectadas a los pulsos de la Tierra, evolucionan también con el paso de los años. Tenemos que pensar que las cuevas que vemos hoy en día, y muchas de ellas, fueron pequeñas áreas y zonas de erosión y de disolución que, labradas por el tiempo y el agua, se han convertido en las grandes salas que podemos ver hoy en día. Un condicionante muy potente de la formación de estas cuevas, sobre todo aquí en los terrenos calizos del Pirineo, son los diferentes movimientos tectónicos que ha habido en el pasado. Por ejemplo, nuestra zona de exploración, que comprende la zona de Peña Nevera y el Lapiaz de Marañán, está muy condicionada por las fallas. En 2004 se crea Espeleo Club Zaragoza, que aunque comienza con 4 integrantes, cuenta en la actualidad con 33 socios. Apasionados con esta disciplina, convierten a la espeleología en su estilo de vida. Vengo de mi madre, que ella había hecho espeleología de joven y siempre me había producido curiosidad. Lo que pasa es que llegó un momento que dije, voy a probar, y encontré el Espeleo Club Zaragoza y hice el curso de iniciación, me encantó. Y desde entonces ver la emoción de que habrá detrás de una gatera, si habrá una gran sala o habrá que bajar con cuerdas. Todo eso me produce mucha emoción y mucha adrenalina. Espeleólogos que nos acercan en imágenes y en investigaciones un mundo fascinante que se esconde bajo nuestros pies y que, de tan vasto y rico, está todavía en proceso de exploración.